My first scientific contact with the work of Cajal was when I read about the controversy reticulismo versus neuronismo. And this was a very intense discussion at the beginning of the last century, which was in the end decided in favor of neuronismo by Cajal. But what I found at the personal level very interesting is that his main opponent, a German anatomist, Hans Held, had discovered a structure which Hans Held took as evidence for reticulismo. Cajal redid these experiments, much nicer stains, and found it as evidence for neuronismo. But still, he was such a gentleman that he suggested that this structure should be called after its initial discoverer, namely Held, and today it's known as the calyx of Held, the main opponent of Ramón y Cajal. I think this is also a very, very nice gesture of Cajal. When I was a graduate student, I was introduced to Cajal's beautiful work, and he has had, I would say, a lasting impact on my career. And I became a member of the Cajal Club many years ago when I was a graduate student, and then I subsequently became president for a short time of the club itself. And the club is designed to really honor the works of Cajal, and he has had a very lasting impact on our field. And if you think about it, actually it's sort of sad for me to think about, but nobody else is quoted who has published things 100 years ago. But Cajal is one that has things published because they have lasting merit. And I would say the reason that they have lasting merit is because he was able to apply imagination to looking at static images in a way that no one else was able to do at the time. He was able to imagine a dynamic system. The nervous system is dynamic, and function is what we're interested in ultimately, but he had to look at one neuron at a time with the same technique that Golgi looked at, but he looked at it in a very different way. And the way he was able to bring his art to the science, his intellect to the science, and his imagination to the science made it last. I was educated as a medical doctor in Belgrade. Even as a medical student, I first came across Cajal drawings in my textbook on histology. But I will tell you something, I wanted to be an artist actually, not scientist. And when I saw those beautiful drawings that Cajal did on the brain cell, I was really impressed how complex and beautiful that structure is. And I think Cajal was also an artist because he did all drawings himself, and so I decided that I will explore it further. So even though I was started the residency, training in neurosurgery to be a neurosurgeon, I decided to go to America, first to Harvard Medical School in Boston, and to learn more about modern science. And then I stayed there for 12 years and then came to Yale. That's my history. But how it's related to Cajal? I probably would not do what I'm doing now if I then didn't get interested in his work. I bought a book, Recollection of My Life by Cajal. I look at his work and his science. And it was interesting to me that was done at the end of, most of the work was done at the end of 19th century. And then there is a big gap
when I went to medical school, like a 70 years old gap, and we all rely what Cajal did, and nothing new really happened. He did kind of exploited to the full methods that he has, which were anatomical methods, so-called silver impregnation, reazione nera, okay? And he was very dynamic. He interpreted those data in a very, very dynamic, functional way. And I'm really impressed how well and how often he was correct with such a relatively simple method. And so for me, it was almost like I was a collaborator with Cajal. He laid down the anatomy and the challenge to understand the anatomy, and we came with the physiology and were able to tease out the answer to his question. So it was a very exciting time, and as I say, for me, Ramon y Cajal is like one of my dearest friends and closest colleagues. So Ramon y Cajal was actually one of the big findings of Ramon y Cajal is that the single cell in the brain is individual. It's not connected to other cells. That's what he called the neuron doctrine. So actually the name neuron came because of Cajal. Before there was no name because they didn't believe that there was a specific unit. So, and Ramon y Cajal already realized that these cells, these anatomy cells are also electrical cells. They do some electrical activity. There is current, electrical current. Of course, at that time, nobody knew what kind of electrical current, what kind of microchip the nerve cell is. So I'm doing, and this is relatively new in the last 40 years, people start to model the electrical activity of the cell. So I take the morphology of Cajal, the whole cell morphology, which is beautiful. And then you want to understand how this morphology generates the ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta electrical activity, which is the code of the brain. So when I talk to you now, my Cajal neurons fire. And I know that I'm talking and I'm moving my hands and I see you. So the code is electrical. And Ramon y Cajal understood that it's electrical, but he didn't know anything about this because he was not recording. Today we record, and what I'm doing is modeling the anatomy plus the physiology to try to understand how can you generate a unit that is electrical active and that codes for a face or codes for a line or for a letter or something like that. So that's, my focus is modeling single cells based on anatomy and physiology. Es una personalidad que yo diría típicamente española. Además, una cosa que aprecias es cuando vas a ver dónde nació, en Petilla de Aragón, que es un pueblo de Navarra, pequeñito, y te das cuenta como es un hombre que se hace a sí mismo a fuerza de voluntad y de un carácter muy fuerte. Y es ese carácter fuerte lo que le permite enfrentarse a todos sus contemporáneos y empezar a buscar la dirección de la neurobiología por otro camino distinto al que buscaban todos sus contemporáneos, y con una independencia y un carácter muy fuerte le permitió pues marcar una ruta con toda libertad, y el tiempo ha confirmado que esa era la ruta adecuada. Lógicamente era un obsesivo compulsivo, pero era un obsesivo compulsivo inteligente. Es decir, que no tenía simplemente una obsesión, sino tenía una divina obsesión. Es decir, que realmente entendía y trabajaba, y lo que hacía, lo hacía de modo organizado. De tal modo que en vez de ser un soñador donde los sueños no tienen contacto con la realidad, es una persona que entiende los sueños que el sistema genera. Y entonces sus famosas leyes de la organización del sistema nervioso son absolutamente geniales. Ahora, la otra cosa que hay que decir de Cajal es que no solamente era un anatomista,
Era una persona que pensaba muy profundamente en desarrollo, pensaba en la estructura de la conciencia, pensaba en memoria, pensaba en patología. Es decir, tenía una versatilidad perfectamente increíble y casi no hizo errores, que es interesante, porque con una visión tan sumamente extensa, uno diría, bueno, pero sí, como dicen en castellano, pues sí, abarca mucho pero aprieta poco, pero no es verdad, abarca y aprieta. Es decir, tiene el don de la simplificación después de la complejidad, que solamente se les da a las deidades. You know, unlike the structure of DNA, which is one insight into one problem, turns out to be a very seminal insight into a central problem, Ramón y Cajal opened up a universe. So I would say his most important contribution was the neuron doctrine, but more importantly, he taught us how to think about the brain. Before him, people thought of the brain as if it's a bowl of jello. You know, everything interacting with everything else. He made us realize there's a structural organization to the brain, and that you need to analyze it one cell at a time. And the Golgi stain, which he used, what was so miraculous about it is if you use it in a young animal, you light up an occasional cell, and you can see the cell in isolation. So he was really, from the beginning almost, using one cell at a time approach. His humanistic thing was that he was a poet. When he would describe things, you know, the growth cone reaching out, you know, growing until it finds its target. Two elements of the synapse kissing one another in order to make contact. His language was beautiful and metaphorical, made it interesting to read. One quotes him all the time because he was such a wonderful writer. The Spanish soul brought to bear on a scientific purpose. There is something romantic about the Spanish soul. Very creative, with a great tradition of culture. He brought this culture, this Spanish culture, to bear on science. Well, you know, times are changing, but the story I told about his gentleman-like behavior, I think this is the sign of a true scientist, you know? To recognize the work of others without having extra scientific consideration. So I think Cajal is a sort of a role model for a decent scientist. He also was not looking for publicity. That's another thing that has changed in modern times, that there's a lot of publicity, mostly not by the scientists, but it's made up by the media, like here, the TV. So that's all I can say. One thing that I found interesting was how his private life was very mixed with his professional life. In the early periods, I don't think he had a very good salary, and the equipment provided by the institute he was working in was very poor. So he had to set up his own laboratory at home. He had to purchase his own chemicals. And of course, when he finally wanted to have a very good microscope, the new Zeiss microscope, he actually bought that himself. So I think this is something that gives us something to think about. In the old days, it wasn't absolutely self-evident or automatic that a scientist, even a very talented one, could have access to the laboratory, the chemicals, and the equipment that was needed. And I think that his family probably had to sacrifice some of their, let's say, conveniences in life for Cajal to
have enough money to do his research. Viendo células que estaban fijadas, que estaban quietas, que estaban estáticas, sin embargo fue capaz de interpretar cómo esas células en el ser vivo completo tenían una función y básicamente todas las predicciones de Cajal se han ido demostrando a lo largo de estos 100 años y han sido ciertas. La verdad es que muchas veces cuando alguien descubre un pequeño punto que Cajal no descubrió, un pequeño circuito que del que Cajal no se dio cuenta, es un gran descubrimiento, porque él prácticamente dejó terminada todo lo que era la neuroanatomía funcional del cerebro, ¿no? Cajal, de hecho, en su vida, y como era la ciencia en aquel momento, es un hombre casi individualista, ¿no? De hecho, es un hombre que se forma a sí mismo, es un autodidacta que sorprendentemente termina creando una de las áreas de más futuro en este momento, que son las neurociencias. Y lo hace porque a partir de esa autonomía personal, de ese valorar el esfuerzo, de ese ser inasequible al desaliento, porque en esos momentos, en la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios, la cantidad de problemas con los que Cajal se encuentra son absolutamente extraordinarios. El hecho de que él tenga ese convencimiento profundo de la ciencia, la internalización como modelos de una España moderna, no quiere decir que el entorno en el que Cajal se encuentra sea compartida esa visión, y tiene casi que luchar contra todos los políticos, sobre todo, que le rodean, transmitir ese convencimiento a sus discípulos, que desde luego lo comparten, terminan migrando hacia la Europa, fundamentalmente, y cuando vuelven crean lo que es y fue el gran embrión de las neurociencias del siglo XXI. Ha sido algo que ha pasado de generación en generación. No son tanto las anécdotas puntuales, sino más los valores que han impregnado de generación en generación, y es un poco el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la discreción. Estos son los valores que a mí me han llegado de mi bisabuelo. No he tenido la maravillosa suerte de conocerlo, pero bueno, sí que tengo otros testimonios a partir de mis mayores de siempre, que me lo han hecho ver como lo que digo, como una persona a la que respetar y a la que querer. Yo creo que el principal aspecto que hoy día, cuando nos pensamos en lo que es el Ramón y Cajal de hoy, que es lo que hoy Cajal, digamos, representa, es el estímulo que sigue siendo para la gente joven que hace neurología y neurociencias. Es decir, Cajal no es una figura del pasado, Cajal es una figura de hoy, y siendo el mayor estímulo para que la gente joven que hace medicina se implique en lo que es las neurociencias, ¿no? Y a medida que se conoce más Cajal, ese estímulo es más fuerte. Es un nexo que hace que de alguna manera estemos centrados en lo que es la neurociencia. Sigue siendo el mayor argumento o el mejor argumento que tenemos a la gente para trabajar en neurociencias. Y eso es lo que confiere a las neurociencias españolas y a la neurología española un enorme potencial, porque ningún otro país tiene nadie que tenga la capacidad de estimular día a día lo que hemos de seguir investigando y trabajando. Yo soy lo que creo que posiblemente de todas las áreas de la medicina, las neurociencias y la neurología son las más prometedoras en España, porque tenemos a Cajal, y otras especialidades pues no lo tienen. I've written an autobiography recently in which I describe how I got into brain sciences. I was interested in psychoanalysis. I went to medical school to become a psychoanalyst. And in the senior year of my medical school, I decided that even a psychoanalyst should know something about the brain. So I came here to Columbia. There's a guy called Harry Grinfest. He was working on the brain. And he said, "What is it that you want to study?" And I said, "I want to know where the ego, the id, and the superego are located." And he looked at me as if I was crazy, and he said, "Look, we can't do any of that. We don't know whether those ideas exist in the brain, and even if we did, it's too complicated." He said, "You need to study the brain one cell at a time." That idea, the cellular approach to the brain, comes from Cajal. So he said this to me, in 1957, way after Cajal
had gotten the Nobel Prize with Golgi for his discovery of, you know, the cellular basis of the architecture of the brain. He was the first one to point out that the dendrites, the axons, come from the cell body, that this is a unit of function in the brain, that cells talk to one another, not all over the place, but at specialized sites, contacts called synapses. These are the fundamental ideas that drive the nervous system. This is the DNA of brain sciences. So Cajal is the Watson Crick of brain sciences. Es una confluencia perfectamente increíble. Cuando yo estudié medicina en Colombia, luego estudié fisiología en Australia con John Eccles, era lógico, era claro que para entender el sistema nervioso había que entender la anatomía del sistema nervioso, pero no la anatomía gruesa, sino la anatomía celular. Y Ramón y Cajal era el gran genio de la anatomía celular, quien descubrió las formas y las conexiones de las células y la dirección de la transmisión de información a lo largo de los diferentes haces y los diferentes vías centrales. Entonces, para poder hacer lo que yo hice, tuve que leer a Cajal con enorme detalle. Yo conozco a Cajal a un nivel casi obsesivo. Y entonces, de él aprendí varias cosas importantísimas. Primero, el hecho que el sistema nervioso es realmente uno en todos los vertebrados e en los vertebrados. Es decir, que hay una filosofía general de la estructuración del sistema. Segundo, que sin entender la anatomía no se puede entender el sistema. Entonces, tercero, que la organización ha sido paulatina, que no ha habido grandes vuelcos, sino que el sistema simplemente se ha desarrollado aumentando el tipo de células, aumentando el número de sinapsis, aumentando el tamaño, pero la estructura básica es exactamente lo que él dijo. Mi primer trabajo serio en electrofisiología lo hice con John Eccles en el cerebelo. Y con John Eccles entendimos el circuito del cerebelo basado en Cajal. Donde están las células de Purkinje, las células musgosas que él describió, las células trepadoras que él describió, cómo funcionan. Entonces hicimos por primera vez en la historia la fisiología de la anatomía de Cajal. Luego yo seguí haciendo el estudio sobre la investigación del modo como el cerebelo evolucionó contra el tiempo. Un poco lo que él hizo en su libro. Cómo es el cerebelo de los peces, cómo es el cerebelo de los batracios, cómo es el cerebelo de las aves, cómo es el cerebelo de los vertebrados. Y se llegó a la conclusión que lo que él conocía como el circuito básico del cerebro es correcto. Y nosotros empezamos a entender cómo funciona. Entonces, sin él, no había podido hacer este tipo de situación. A otro nivel, el nivel de transmisión sináptica. Él entendía, y si uno mira sus dibujos, ve que él sabe que el sistema está formado por células únicas, lo que él llamó la teoría neuronal del cerebro, o el sistema nervioso. Y entendía que estaban separadas, es decir, que eran unidades. Y entonces la situación es cómo funcionan las unidades. Y encontramos que las funciones, con mi profesor Eccles, el funcionamiento es o eléctrico o químico. Y entonces se hizo toda la transmisión sináptica en el cerebelo. Luego yo hice transmisión sináptica en el calamar. Y lo hice en el calamar porque ya Cajal había trabajado en vertebrados. Y tal cual, como era de esperar, se demostraron que son células separadas, que hay transmisión química, en fin. De modo que, de nuevo, la estructuración de su anatomía con la fisiología que estamos haciendo es perfecta. Como tercera situación estamos haciendo hace muchos años
el tálamo y la corteza. Y en el tálamo y la corteza, de nuevo, Ramón y Cajal, la persona, que nos dice dónde están los haces, dónde están los axones, cómo van las conexiones. De modo que, desde el punto de vista de la relación entre forma y función, Cajal es único. So our work really we need to base our work on his original experiments. We know that these cells that are the directors of an orchestra, if you want so, have been described by Cajal already. Of course, he did not know what their function is, but in our work, we record from these cells. We do electrophysiology, and when we fill these cells with a tracer, with a marker, we can see that these are cell types that Ramón y Cajal had described in his time already. So it is these particular types of cells that we are interested to analyze from the anatomy. So Cajal had done the anatomy very beautifully. We do the electrophysiological properties of these cells at the single cell level, but also in a network. And then we make mice that we modify genetically such that we modify only the function of these cells and look at the animal behavior. So Ramón y Cajal did the anatomy, and we go from these first cells that he described all the way from the cellular level to the system level to the behavior. Que ¿Cómo descubrí a Ramón y Cajal? Cuando estaba haciendo el COU en el Ramiro Maeztu Madrid, mi padre me regaló un librito de Cajal que se llama Tónicos de la Voluntad, que es un libro que escribe Cajal para la gente joven, para las nuevas generaciones, discutiendo cómo orientar una carrera científica, una carrera profesional en general. Y es un libro que me hizo mucha mella. En el libro Cajal argumenta que lo más importante para más que la inteligencia y más que el dinero y más que la suerte, el factor más importante de la personalidad para asegurar el éxito profesional es la voluntad. Y de una manera que refleja muy directamente su propia experiencia personal, aconseja que se desarrolle la voluntad, y en ese sentido lo llama tónicos de la voluntad, y que porque es de mano de la voluntad como va el progreso y el éxito profesional. Entonces es un libro pequeñito, muy directo, va directamente al grano, y yo estaba interesado en ser científico, y desde aquel momento pues fue una influencia muy marcada. I became familiar with his book, The Textura, quite early in my career, but really, I think, as an antiquarian book. And it was really only when we began to study the nervous system with electron microscopy in the middle 1960s that we all became aware that we should be reading Cajal, especially on the cerebral cortex, more carefully than we had before. Because this was an era when it became necessary to try to bridge the gap between what we were seeing with light microscopy and what we were seeing with electron microscopy, which had two different levels of resolution. And so that heralded a return to examining neurons actually with the Golgi technique, and thus people wanted to compare their results with what Santiago Ramón y Cajal had achieved. And so I think that represented a return to not only looking at what he had produced, but also to thinking about his ideas and how broad and important these were to the development of the whole of neuroscience. He had an interesting other set of hobbies in that he wrote short stories, these sort of fantasies called the vacation stories or something like that. My son gave me this book as a present, as a birthday present, and they really are fantastic. But they also reveal something about him in that because he was such a great artist
And as you know, he wanted to go to art school, and his father was very opposed to it. He wasn't a great student. But he was a good artist from the beginning. But he also understood the art of writing. And this is something I try to bring home to my students. If you can't write well, if you can't speak well, and it helps, of course, to have that combination of, intelligence and imagination that he had, but he put all of those things together in a very unique way. So he was able to look under the microscope, see things, understand patterns, and then describe it as if it was dynamic. Ramon y Cajal wrote a little book, a very, very popular book at the time. It's called An Advice for a Young Scientist, How to Become a Young Scientist. He has very fantastic comments, and he has a section about modelers, theoreticians, like me, who said that these are lazy people who take the data of somebody else and think that they understand the system, but you should not be a modeler. You should go to the data, you should look at the details, and only then you can understand. This is the only thing that I don't agree with Ramon y Cajal, of course, but he was very strong against theoreticians. It's strange because this was 1 year after Einstein got Nobel Prize. I mean, Einstein did his theory on physics, so he was a great theoretician, but Ramon y Cajal did not like theory. He liked detail. I think the most inspiring reading I had as a young student was his autobiography, which I had access to in English translation. And I think that book may be one of the good ways to get to know Cajal, because he comes alive in a different way. And in his autobiography, he's commenting frequently on his work, making references to the research that he was doing in various periods of his life. So I think that through his autobiography, I got more interested in him as a scientist, rather than just as a textbook to find information, which is the other way to look at Cajal's books. You can read them, you can open up, search for the particular information you're interested in. But Cajal is also readable in a different way. It's very enjoyable. Particularly, I found the regeneration of the nervous system a very good read. Siendo un gran científico, probablemente el mejor científico que hemos tenido, también como persona, pues fue una persona brillantísima. Sus opiniones, sus libros, cuando habla de lo que es la investigación o lo cómo es el sentir de la persona que investiga, pues son libros prácticamente que diríamos casos de filosofía, ¿no? De filosofía o de aspectos muy personales que son vigentes hoy día. Realmente nosotros muchas veces a la gente que empieza le recomendamos que lean los libros de Cajal, simplemente para que aprendan a saber estar, ¿no? Saber estar, el aspecto de la vida personal de Cajal y cómo ante situaciones, digamos, determinadas supo actuar, pues son un ejemplo todos los días, ¿no? Sobre todo porque una persona que, teniendo todas las posibilidades del mundo, Cajal una persona que hubiera podido pues fácilmente estar en el mundo de la política, por ejemplo, siempre prefirió estar donde tenía que estar, que es trabajando por la investigación, que al final trabajando por el enfermo, porque de alguna manera, pues posiblemente se trabaja mejor con un ciudadano trabajando con un enfermo que a lo mejor desde los grandes, digamos, lugares políticos, ¿no? Lo cual, de alguna manera, define un poco lo que era él, ¿no? Una persona que pensaba en el desarrollo de su país, de las personas, con independencia de su propio desarrollo personal. The amazing thing about Cajal was that with the essential tools of the neuroanatomist, which are a stain to stain the cells that he's looking at, and the microscope in order to see the cells, he essentially established the way anatomists work to understand the cellular basis of the brain that has lasted for 100 years. He, of course, had a number of colleagues, and one of the most important was Camillo Golgi, who had invented the stain originally that Cajal used.
and he had several brilliant colleagues in other universities, and together they interacted and competed and helped each other to establish the basis of the cellular construction of the brain in the 1890s, around 1900, that has lasted ever since. What we now have, what he didn't have, was a way to look at a cell and to say, well, I would like to stain that cell in a particular way. And we can now do that with a whole range of different methods that are molecular or physiological or genetic, or with methods that that can be imposed in a very selective way. And that's what this conference has been about, with people talking about their current work at the cutting edge. And several of us have said to each other, isn't it too bad that Ramon y Cajal couldn't be here? Because he would have loved to see the new methods being applied to the old problems that he was the first to identify. To say, I want to know exactly what that cell is, how that cell is connected to that cell. And so he could selectively say, I'll stain that cell with red and I'll stain that cell with blue, and then I'll see how they connect and how they interact. In his day, when he had the Golgi stain, which was a wonderful stain, all of the cells were black, and he couldn't decide which ones he could stain. He had to take what what this stain showed him without him being able to control it. But he still had that wonderful imagination to take the individual cells that he would see stained in this somewhat capricious manner, and to imagine how they were organized in relation to each other, and essentially lay out the main kinds of circuits that we are now working on. Now, 100 years after Cajal's death, but actually revolution started maybe 70 years after his death, maybe 30 years ago, there were new methods evolved, and science progressed by having a new way to look. Cajal and his contemporary made a big progress because of this method of silver impregnation. They see brain for the first time that for centuries, for millennia, people didn't know. And they saw something new in the brain. And they exploited that to the highest possible level. And then nothing happened. And then new methods came. And methods were like a molecular, genetics, and more recently, imaging. So we can now see things that Cajal could, but we see in the context what he did. And that was very important. The other thing that he did, and we have to exploit, is that he did not look just in one species. He looked at different animals. He looked at simpler animal vertebrates, all the way from amphibians and birds to rodents. Very often he would look at the rabbit for some reason, but also all the way to human brain. So he kind of put also foundation for this comparative anatomy of the brain, because we recognize the difference between human brain and, say, some lower vertebrate brain is not going to be in a specific molecule or ion channel. There is no specific molecule of intelligence. It is going to be understanding how we get number of neurons that we have and how these neurons get connected. And both of these things are possible now to study at the level that Cajal could not. For example, we can look at genes that affect cell proliferation, multiplication.
So we know how our brain can be so much bigger, say, than mouse brain. And we know which genes are turned on. He could just speculate, but he couldn't do it. So this we can use molecules. But other thing that he already knew, and this is that brain is a map of our body, as we get from peripheral nervous system, on which you superimpose map of outside world as we perceive it through our retina and ears and so on which you superimpose map of your experience, your memories. But how it works, he couldn't do it. But now it's possible. We have imaging, a live human being perform different tasks, and we see which part of the brain light up and so on. But this is still very crude level. And we have to go back, as Cajal did, to go on the cellular level. But individual cells you cannot see yet. Even small groups of cells you cannot see. You can just see area lightning. So I think that Cajal made a foundation for what we can do now. It's we are part of the animal kingdom, of course. The humans are specialized animals. So in some ways, animals are very close to us, and I think that we have to treat them with very great respect. We cannot learn anything about ourselves without studying animals. So for that reason, as scientists and neuroscientists, we depend on being able to use animals for our research, but we should be aware of that this is a privilege, a kind of very delicate situation where we can get access to animals, but we should do it with great care. I think if you look at what Cajal wrote about neurological diseases, for example, it was not particularly different from what most neurologists of that time were thinking about. But when Cajal thought about biology, then he went beyond everybody. So when he looked at a part of the brain, at his cells, he didn't just think about cell types and their shapes and their sizes and their other aspects of their morphology. He thought about their connections. So that's phase one of Cajal. And that's what Cajal gave to the world. It was not just simply the neuron theory. It was really the connections of every part of the brain, which he produced in a period of very intensive work, which was no longer than 4 years long. It was amazing. So that was the first thing, looking beyond what was under the microscope. The second thing was when he looked at the development of the nervous system, and especially when he looked at the regeneration of nerves that had been damaged. Again, he thought well beyond what he was observing. He recognized that this could not occur without chemical interactions between the growing nerves and the terrain over which they grew, and also factors which permitted them to recognize their targets. Neurotropism, he called it. That goes well beyond what you can see. And so these are two examples of Cajal being a great biologist. And again, I don't think this has been represented enough. Now, do I think this way? Well, I try to, but you know, 5 years is a very long time in modern science. I think if you think in 5-year intervals, you are lost. So most of us now, unfortunately, do not have time to reflect, as Cajal advised us to do, sadly. So Cajal was my hero, and Cajal was my inspiration, and Cajal was responsible at the time in science. But in the same time, I'm here because what I can do using modern methods to put it on a different level. And tomorrow I'm talking about steps toward making us human. I will talk about evolution of the brain, how brain evolved, and how brain developed in individual and in a species. And I think that we will understand that before we understand mind-brain relationship.
Today we discuss it a little, and here we are still far from that. That would take a longer time. That would probably need another new generation. Cajal was the first one to study systematically the brain's response to damage. And his work is fundamental to what we do today. He saw that indeed the brain has the capacity to regenerate, but for some reason it doesn't happen normally. And what modern neuroscience is trying to do is to understand why repair of the damage doesn't happen automatically, and then learn how to help the brain to repair itself. To make a very long story short, but I think this is known. Anyhow, Golgi developed a technique and he worked with this technique. Golgi did a number of very interesting observations because he was a very good observer, but probably he was not a profound thinker. And he was 10 years older than Cajal, which also is important. Cajal was younger. And Cajal had intuitions that Golgi did not have. So Cajal immediately understood that what he was looking was a cellular organization in the nervous system, and Golgi had not understood. But then, of course, there was a debate, a long debate, and Golgi probably was a little bit stubborn for pride. He stuck to his own ideas, although, of course, they were wrong in terms of interpretation. However, Golgi did extremely interesting observations, and one of the most sad part of the story is that Golgi has not been translated, so we will now start an initiative. I translated with Larry Swanson a paper on hippocampus by Golgi, but most of his work is not known, and the worst part of his production is his Nobel lecture. This was really bad, and that's the only internationally renowned paper. But Golgi was an incredible scientist because probably the less important discovery was the one on the nervous system because it was a technical discovery. But he did the seminal discoveries on malaria. He discovered the cycle of the parasite and the action of quinine on malaria. He discovered the organelle in the cell, which is now called the Golgi apparatus or Golgi complex. And attached to the organelle, Golgi is the most cited name in biomedical literature. Right now, I recently did a Medline search, and Golgi in the last 3 years appeared 8,000 times as name, but Camillo Golgi as a family name, as a person, only appeared 20 times. So really, he became an epithet. He became its organelle. Cajal en el 1888, el 1 de mayo, que era precisamente el día de su cumpleaños, publicó un artículo describiendo unos apéndices que tienen las neuronas que él los llamó espinas dendríticas. Son un poco como las hojas en un árbol. Si una neurona es un árbol, las ramas de la neurona se llaman dendritas y las espinas serían como las hojitas que tiene un árbol. Cada neurona del cerebro puede tener 20.000 espinas de estas. Otros investigadores los habían visto antes, pero nadie se atrevió, si todo el mundo pensó que eran un artefacto de la técnica, que no eran reales. Y fue Cajal, con esta independencia de carácter que siempre tuvo, quien se echó al agua y dijo, estas cosas son reales, y no solamente son reales, están presentes en todas las neuronas, en prácticamente todas, y además van a tener una función fundamental en el sistema nervioso, porque si no, no estarían presentes en casi todas las neuronas. Entonces, Cajal es uno de los temas que lleva dentro de su carrera continuamente desde el 88 hasta que se muere, son las espinas dendríticas. Y de hecho, 2 días antes de morirse, está en el lecho, no se puede levantar. Tengo aquí, de hecho, una carta que escribe Cajal. Esta es una carta que escribe a su discípulo Lorente Denot, que estaba entonces en Estados Unidos, trabajando en San Luis.
Este era Lorente, más o menos en la época en la cual Cajal le escribió esta carta. Cajal le escribe el 15 de octubre de 1934, 2 días antes de morirse, que está en el lecho: estimado amigo, tengo una colitis, dura unos meses, no me puedo abandonar el lecho, no puedo trabajar. Pero, a propósito, espinas dendríticas. Piense usted, están discutiendo sobre las espinas dendríticas en el lecho en el que se va a morir. Eso también te da la nota del carácter obsesivo que tenía Cajal con el trabajo y la seriedad con la cual se tomaba su trabajo de investigación científica. Cajal, hasta el día de su muerte, está pensando en las espinas dendríticas, porque piensa que son fundamentales. Algo que nadie en sus contemporáneos lo toma en serio. Eso es una apuesta, un desafío que solamente ahora, casi 70 años después, se está recogiendo el desafío de Cajal. ¿Para qué sirven las espinas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué están en todas partes? Ahí es donde lo que estamos trabajando en mi grupo, nosotros y otros laboratorios en muchas partes del mundo. Estamos intentando averiguar por qué las neuronas están cubiertas de espinas y por qué las conexiones nerviosas se hacen en las espinas, como diríamos, en las hojas del árbol, en vez de hacerse directamente en el tronco del árbol. Aquí se ven las espinas, estas 3, estas 4 de aquí. Este es el tronco de la dendrita y aquí están las espinas. Y aquí es donde llegan las conexiones de otras células. Van llegando aquí. Y esta es una carta que escribe al Rafael Lorente Denó, que estaba entonces en San Luis, en los Estados Unidos, ¿no? Y esta carta la escribe precisamente el 15 de octubre de 1934, 2 días antes de morir. Y le tiembla el pulso, no puede escribir y dice aquí que no me permite, estoy con una colitis que dura 2 meses, no me permite abandonar el lecho, ni comer, ni escribir, pero todavía tiene tiempo para escribir una nota discutiendo científica. Es el sobre. Este es el sobre de la carta, ¿no? Sí. Y este es el Lorente Denó, que es esa foto de aquí. Un carácter bastante recio, era aragonés este también. Hace unos años nuestro grupo descubrió que cuando una neurona recibe conexiones de varias neuronas a la vez, las suma. En otras palabras, las conexiones de las neuronas tienen un efecto eléctrico de la neurona que emite, que es como el input, y la neurona que recibe. Y si una neurona está recibiendo información de varias neuronas a la vez, nosotros encontramos que esa información, que son voltajes eléctricos, son sumados de una manera lineal, aritmética, igual que enseñamos a sumar a los estudiantes de primaria. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Las neuronas están haciendo lo mismo con los inputs. Es una cosa que a mí me sorprendió cuando lo descubrimos, porque las neuronas siempre hemos pensado que son elementos muy complicados y que les encuentres haciendo una cosa así tan simple, pues es un poco muy interesante. Entonces, hace 2 años, con un postdoc chileno de laboratorio, descubrimos que si las conexiones se hacen en las espinas, las neuronas suman correctamente, pero si se hacen en los troncos, en vez de hacerse en las hojas, la sumación no ocurre, es una sumación incorrecta. Entonces hemos propuesto la hipótesis de que la razón por la cual el cerebro está lleno de neuronas con espinas es porque lo que están haciendo las neuronas es sumando. Es una operación matemática de lo más simple, pero que puede tener una gran ventaja evolutiva, porque puede permitir que los circuitos corticales y los circuitos del cerebro operen de una manera lineal. Entonces, por ahí un poco es lo que estamos investigando, cuál es la función de estas espinas, que es una apuesta que, como digo, viene del 1888, del artículo Cajal. Estamos intentando averiguar por qué el cerebro está lleno de espinas, cuál es la función fundamental de las espinas. Oh, he
very much wanted to be able to work toward that goal. And some of his hypotheses are hypotheses we're still working on. How cells, when they develop, send out their fibers to touch another fiber and to make a specific connection. How tiny little parts of a cell, something called a spine, the tiny little projection from a dendrite, might be the site where first arises. And so the outlines of the way the brain carries out what are now called higher cognitive functions were laid down by Ramon y Cajal and other colleagues that he was interacting with. And we're only now beginning to be able to formulate more specific hypotheses because we can do this selective staining of the cells and selective recording from the cells so that we can ask much more specific questions. My name is Bert Sackmann. I'm from Germany. I work at the Max Planck Institute in Heidelberg, and my current research topic is the structure and the function of small circuits in the cortex. The reason why this is interesting is that some simple behaviors are generated by the activity of such small circuits. And if you want to understand behavior, you must understand the electrical signals and, in particular, the anatomy of these small circuits. And this is why I'm very much interested and very much respectful to the work of Cajal, because he's the founder of neuroanatomy. Cuando yo empecé a trabajar en mi tesis doctoral, me interesó la neurociencia y me pareció el sitio más lógico ir al Instituto Cajal en Madrid. Y allí pronto me di cuenta de que había una tradición perdida, de alguna forma, de Cajal. ¿Y por qué? Porque es curioso que en otros países Cajal seguía manteniendo una resonancia, un impacto muy importante, mientras que en España estaba un poco olvidado. Pasó como todo lo que ocurrió con la escuela de Cajal, la dispersión de sus discípulos después de la Guerra Civil, y el Instituto Cajal en aquel tiempo era un centro ligeramente mortecino, que, bueno, afortunadamente, poco después empezó a reactivarse y ahora, bueno, es un centro del cual solo podemos hablar bien. Entonces yo, ante aquello, ante los dibujos de Cajal, algunas preparaciones que tuve la ocasión de ver, yo dije, esto sería muy interesante ser capaces de utilizar material parecido al que usaba Cajal y de usarlo precisamente para demostrar con técnicas más avanzadas que existían contactos entre células nerviosas y los contactos estereotipados concretos que él había intuido y descrito. Que Cajal, como digo, intuido es que Cajal no tenía herramientas para poder demostrar que los contactos existían. Él podía solamente utilizar el microscopio óptico, que tiene una resolución, es decir, la capacidad de definición es limitada, no puedo decir muy limitada, es limitada, y no podía darle la completa seguridad de que él estaba viendo un contacto sináptico. Entonces la idea era utilizar ese material como marcador para distinguir prolongaciones de células o cuerpos celulares, etcétera, y ver esto en el microscopio electrónico. Haciendo eso, seríamos capaces de ver los contactos sinápticos. Entonces, quizá como un ejemplo de qué se podía hacer con esto, yo recuerdo un trabajo que hice a mi vuelta de Estados Unidos, cuando estaba ya en el Instituto Cajal, volviendo a una célula que había descrito Cajal en la corteza cerebral, humana sobre todo, que él llamó la célula en cesto. Él la llamó así porque esa célula tiene unos axones que forman una especie de cestas, por decir así, un cesto alrededor de los cuerpos celulares de otra neurona. Entonces, él en efecto tenía esa imagen, él la describió brillantemente, pero nos faltaba saber que exactamente eso era una terminación que producía sinapsis sobre un tipo postsináptico, un tipo de célula nerviosa que recibía contactos sinápticos de esa formación en cesto. Y eso es lo que hicimos, nos dedicamos a seleccionar células que pudieran tener la apariencia de ser esas células, y fue una gran alegría ver que en efecto los axones terminales de esas células terminaban sobre cuerpos celulares de células nerviosas.
Claro, esto era bastante importante porque, aun cuando a primera vista parecía una cosa trivial, es decir, habíamos sido capaces de describir una neurona con el método de Golgi, como hacía Cajal, habíamos dado un pequeño paso más al mirar esto en el microscopio electrónico, pero realmente nos dimos enseguida cuenta de lo importante, es decir, habíamos confirmado que las intuiciones de Cajal, por lo menos en este caso particular, eran reales. Y eso es precisamente el poder de las nuevas técnicas de investigación, que han podido confirmar muchas cosas de las que Cajal había propuesto. Con los instrumentos que hoy tenemos grandes posibilidades de valorar no solo la estructura del cerebro, sino también la función cerebral. Yo creo que si Ramón y Cajal hubiera tenido estos instrumentos, probablemente hubiera conseguido probar muchas de sus intuiciones, de sus teorías, porque hoy, por ejemplo, podemos ver cómo el cerebro puede aprender y puede aumentar su actividad gracias a repetición de diferentes estímulos. Los estudios de resonancia permiten valorar la estructura cerebral con gran detalle en vivo. Eso antes no era posible más que en el cadáver. Además, cuando uno realizaba un corte horizontal, por ejemplo, del cerebro, se quedaba con el cerebro partido en dos. Hoy día podemos realizar un estudio en bloque tridimensional de todo el cerebro, cortarlo virtualmente, pero luego volverlo a pegar, de tal manera que se puede hacer un corte transversal, volver al origen y luego hacer un corte longitudinal. Y se pueden hacer cortes oblicuos y luego volver otra vez de nuevo al origen. O sea que siempre se tiene la misma información. Cuando un patólogo extrae un cerebro y realiza dos cortes, prácticamente se ha quedado sin cerebro. La informática hoy día nos permite hacer disecciones virtuales con la misma precisión que la hacen los patólogos. La resonancia magnética funcional lo que permite es detectar qué zonas del cerebro tienen más actividad en relación con cualquier tarea. Entonces este instrumento permite, por ejemplo, si al sujeto le ponemos música, detectar qué zonas del cerebro están trabajando más para procesar esa información. O si el paciente está moviendo una mano, pues cuáles son las áreas responsables del movimiento. También si el sujeto está haciendo tareas, por ejemplo, en las que está empleando la memoria, podemos ver qué zonas del cerebro funcionan más para recordar, o tareas atencionales. Hoy día con la resonancia se puede realmente chequear la función cerebral en tiempo real y podemos ver realmente cómo están interrelacionados todos los lóbulos cerebrales a medida que aumenta la complejidad de la tarea. Sim, parte do nosso estudo é entender como a atividade elétrica produzida pelo cérebro gera comportamentos motores. E o que nos últimos anos nós temos feito é retirar sinais elétricos do cérebro de animais e pacientes e usá-los para controlar braços robóticos em tempo real. De certa maneira, estamos traduzindo o pensamento motor numa função clara que nos permite testar hipóteses de como o cérebro funciona. So we are using computers, of course, and simulating the nerve cells in a computer with all the details. And so it's basically a mathematical model of the nerve cell, and when the solution of the mathematical model is electrical activity. We believe that this is when we shall understand, and we start to understand how they fire, and there are many types of firing. One cell likes to do ta-ta-ta-ta-ta-ta. Another cell is doing trut, stop, trut, stop. So each cell has its own language, electrical language. And we believe that when we model it in a computer and understand it, eventually we can build the brain from these elements that will be similar to us. So this is a step towards building a machine from these units that I'm trying to model. Intuyo que la naturaleza de la conciencia es una naturaleza profundamente biológica, que tiene que ver con la capacidad del sistema vivo, es decir, de las células, de organizarse para poder estructurar una masa más grande que ellas mismas, es decir, hacer una gran sociedad. Para hacer una gran sociedad que se pueda mover, que pueda ser desde el punto de vista de tamaño, algo que pueda interactuar con el mundo externo, requiere un gobierno.
Y ese gobierno es el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso gobierna la actividad del sistema total del animal. Desde dos puntos de vista. La organización de una imagen del mundo externo y luego el movimiento que esa imagen genera. Esto sirve para que el animal pueda sobrevivir moviéndose sobre la superficie de la Tierra o volando. Well, consciousness, this is what I meant by brain-mind relationship. This is something that people now talk. It was in the realm of philosophy, but now people start to think that this can be approached scientifically. But we are still not there. It's still at the borderline to philosophy. So I think before we understand consciousness, we have to understand more about brain. I don't think we, in spite of this huge knowledge, we still don't know enough. So consciousness is still in the realm of speculation, and mind-brain relationship is not something that is, it's a more question of opinion than question of proof. So for example, if I say that this cell divides 3 times more, I can prove it and show the data. Here, if I have opinion about consciousness, I cannot prove it yet. So it is at the borderline between science and philosophy. This is interesting that you mention society, where society will benefit even before we know consciousness and so on. It will benefit in the terms of health. I think that it is a simple truth that we will not understand higher brain function disorders like schizophrenia or depression or autism until we understand how brain develops and how it works. So this is the first step. And science, even though basic science, is actually the only way to go to more pragmatic or practical science, or clinical, through understanding. Otherwise, we are like a blind in the dark room trying to find out what is going on. We have to do a lot of research. But good thing is that it is possible to do. It is possible now. Never in history of humankind was possible to do such advanced research in understanding our brain, and then causes of diseases. And if we know causes, then we will be able to conquer disease. Now, you mentioned consciousness. A part of value understanding consciousness for, say, psychiatric disorders, it is important for us as a human being. And this is where we are looking, and most people here in this conference almost exclusively talk about cerebral cortex, because this is what makes us different from any other species. It's not, we are not faster than other animals, not stronger, we don't have better teeth. It's not how we run, it is our cortex, our ability to think and to understand how it develops and how it evolves. This will tell us something about us, all questions that are with us for centuries. Where we come from, who we are, and where we are going. So Ramon y Cajal was the first one to compare really cells from different animals, from cat, from dog, to monkey, to humans. So he did comparison, and he was the one to show that they are very similar. So, and that's the beauty of it. There is a universal, it's very similar between the dog and the cat and the rat and the human, the same type of cell. So that's like the genes are similar in many animals. Of course, there are differences. That's why I'm human and the cat is cat. But the fundamental unit, the nerve cell, is universal. And also the electrical activity is also universal. So if a cell does the code
is the same, the elementary element, the elementary electrical pulse, which we call spike, is the same in any animal. It's the cockroach does tuck, and my brain is doing tuck, so it's the same cell and the same electrical activity. Still, we don't understand, and that's one of the things we discuss in this meeting, but what makes human human? What is the fine difference that makes human human and a monkey monkey? This we don't know. It's a difficult question. You mean that the mind can be something that can be transferred? I don't think so. I think that the mind is something that is the result of the complexity of the individual brain. And there is no way we can move the whole brain and put it into another individual. So I think that what we've learned from patients with damage to the brain is that the mind and the personality can be severely affected by damage in the brain. And I think this is possibly the only thing we may be able to do. If we do these things wrong, we could harm, we could do something bad to people. Our brain, our human brains in particular, are very plastic. We have the capacity to learn new skills. They may be skills associated with painting, with playing a musical instrument, with learning particular new concepts, formulating new philosophical ideas, all of these things which are uniquely human. And with the development and the learning of all of these capacities, then the brain adapts to them. So that in the case of a violin player, then the representation in the brain of the fingers that finger the strings becomes enlarged in those players. And this is a rather gross indication of how the brain adapts to new experiences, and indeed how it adapts to damage, which may perturb its function. The underlying mechanisms that permit our brains to do this are still very poorly understood, but they're clearly at a synaptic level, which Cajal would have approved of, because he had thought, and other people in the scientific community of his era had thought about similar mechanisms which might underlie the perfection of abilities which we can do as humans. Cajal called them cerebral gymnastics. Cajal tuvo muchos intereses en ciencia, aparte de la neurociencia, que evidentemente fue su cosa principal, ¿no? Pero se interesó en muchas patologías, como por ejemplo hizo varios estudios sobre la lepra, también estudió otros tipos de patología, y nosotros lo que nos hemos centrado mucho ha sido en lo que hizo Cajal sobre el cáncer. Hasta hace muy poco tiempo el interés que tenía Santiago Ramón y Cajal por el cáncer no era muy conocido, pero nosotros estuvimos estudiando tanto en los documentos de la época como entre sus grabados, fotografías y preparaciones, y encontramos que realmente dedicó bastante tiempo y esfuerzo a la patología del cáncer. Evidentemente la metodología que tenía Cajal no es la misma que tenemos hoy en día, y por lo tanto pues él aplicó lo que tenía al alcance de la mano, que era fundamentalmente el microscopio. Lo interesante es que don Santiago era capaz de interpretar todo aquello que veía. Cuando él veía una mitosis, pues inmediatamente era capaz de identificar todo el proceso desde el principio hasta el fin. Y tan es así que, por ejemplo, muchos de los conceptos que don Santiago introduce en la investigación del cáncer son algunos de los conceptos que hoy en día están apuntando como los más novedosos en la investigación de la enfermedad. Por ejemplo, por citar solo unos ejemplos, don Santiago le dio mucha importancia al tema de la angiogénesis.
La angiogénesis es el proceso por el cual los vasos sanguíneos se forman a partir de otros vasos ya existentes anteriormente. Esto evidentemente en el cáncer es muy importante porque a medida que la masa tumoral empieza a crecer, las células que están más en el centro del tumor necesitan nuevos aportes de oxígeno, de alimentación, de nutrientes y todo este tipo de cosas, de tal manera que cuando el cáncer crece necesita que haya un nuevo aporte de sangre y por lo tanto que haya nuevo crecimiento de vasos sanguíneos. Este es un tema que don Santiago ya apreció claramente en todos sus escritos y en sus libros de patología. Otro tema que también don Santiago trabajó mucho es la importancia que tiene el estroma, es decir, el tejido que rodea el tumor. Muchos de sus contemporáneos se centraron solo en el estudio de las células tumorales, que es muy importante, pero cada vez nos estamos dando cuenta que es mucho más importante también las relaciones que hay de las células tumorales con todas las células que las rodean. Una vez que Cajal tiene un laboratorio de investigación bien equipado, pues se decide a crear su propia escuela, es decir, a invertir su tiempo en la formación y el asesoramiento de toda una serie de discípulos y estudiantes. Y de esa manera surge la Escuela Histológica Española, que gozó de un prestigio inigualable como no se ha conseguido posiblemente con la fecha actual hasta el momento en ninguna otra disciplina. Dentro de la Escuela Cajal, pues su discípulo predilecto fue Tello, pero también sería lógico pues nombrar a Chúcarro, a Lorente de No, a Castro, a Pío de Río Ortega, a La Fora, quizás su hermano Pedro Ramón y Cajal también se podría incluir, y dicha escuela gozó de un prestigio internacional indudable. Eran numerosos los científicos que venían de todo el mundo, no solo de Europa, a formarse en la Escuela Histológica Española. Desgraciadamente, en el año 36, la Escuela Histológica desapareció. Gran parte de los integrantes tuvieron que marcharse de España en el año 39 y los pocos que quedaron, pues quedaron trabajando en unas condiciones realmente lamentables. Quiero destacar, por citar solamente a uno de ellos, el caso de Tello. A Tello le quitaron la cátedra que ocupaba, como heredero de la cátedra Cajal, le quitaron todos sus sillón de la academia, le quitaron todo, salvo lo que no pudieron quitarle, que fue la dignidad. La escuela de Cajal ha tenido una influencia muy grande en América, en Norteamérica, en Medioamérica o Mesoamérica y también en Suramérica. En Norteamérica, donde estoy yo, la escuela de Penfield ha sido influenciada desde el principio por las interacciones que existieron entre los canadienses y los españoles durante la época de Cajal. Y Penfield, que fue el fundador del Instituto Neurológico de Montreal, un instituto muy famoso porque se iniciaron allí estudios de fisiología cortical y también de tratamiento de la epilepsia. Penfield vino aquí para trabajar con Cajal, una escuela establecida, una escuela que había establecido ya como una meca mundial. Y cuando llegó él, por un número de razones, fue a trabajar entonces con don Pío del Río Ortega. Y en su regreso a Montreal, él y otro científico llamado William Cohn publicaron un libro de histología donde utilizaban las técnicas de plata. La escuela de Cajal fue básicamente la escuela de las neurociencias españolas y de la neurología y de la psiquiatría española, porque hay que recordar que Cajal, aunque era una persona de microscopio y por lo tanto pues veía el microscopio, también veía pacientes. Por lo tanto, muchos clínicos reivindicamos ese papel de Cajal. Otra cosa es que en ese momento la investigación histológica pues era la investigación que permitía avanzar. No teníamos una neuroimagen que nos permitiera, como ahora, pues poder avanzar viendo, digamos, el conocimiento de los pacientes de forma directa. Si Cajal hubiera habido hoy día, a lo mejor hubiera sido un excelente también neuroradiólogo, porque hubiera comprendido pues, las imágenes que vemos. Pero en su día, evidentemente, la histología tiene un papel. Y Cajal pues, tuvo una escuela que fue la escuela más importante en estos momentos en todo el mundo. Y de ahí básicamente se plantean dos salidas. Aquellos especialistas
de otros países que venían a España a aprender, y como decía antes, pues muchos de ellos fueron luego maestros de otros españoles que fueron a sus propios países, en Estados Unidos, en Europa, y aquellos españoles que por razones históricas tuvieron que abandonar el país y fundaron escuelas en otros países, sobre todo pues México, básicamente Estados Unidos y en muchos lugares de Iberoamérica, ¿no? Y también queda de alguna manera un cierto sentido de una escuela española, porque algunos de ellos volvieron y se enmarcaron en algunas de las áreas de desarrollo posterior de la neurología y de la psiquiatría y de las neurociencias españolas. Por lo tanto, realmente la Escuela Cajal, digamos, rota de alguna manera por la situación de la guerra civil en España, se recupera con islotes que van generándose y que hoy día, pues de alguna manera, da una dimensión de todo lo que son las neurociencias españolas. Al término de la Guerra Civil Española, muchos de ellos emigraron y fueron a México y también a Latinoamérica. Y a mi país, la Argentina, vino don Pío del Río Ortega y fue recibido por un grupo de gente allí que lo conducieron a un hotel en Buenos Aires, donde muy rápidamente él instaló varios microscopios y comenzó en la primera semana de su llegada a dar clases de histología del sistema nervioso central. Y un número de personas que en cierta manera tuvieron influencia sobre mi carrera temprana fueron sus primeros discípulos. Moisés Pollack, por ejemplo, él aprendió las técnicas de don Pío del Río Ortega, y Ortega murió unos pocos años después, ya estaba enfermo cuando llegó a la Argentina, pero dejó una escuela establecida allí. Así que la influencia española, la influencia de la Escuela de Cajal durante el periodo activo y después de la guerra se estableció, se trasladó en cierta manera a Latinoamérica y tuvo una influencia muy, muy grande en varios países, incluyendo el Canadá, Estados Unidos, México, la Argentina y el Uruguay. El CSIC en este momento celebra el centenario gracias al cumplimiento o a la creación en 1907 de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuyo primer presidente fue don Santiago Ramón y Cajal. Y el hecho de que él aceptara la presidencia de la Junta para la Ampliación de Estudios tiene una simbología especial para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque pocos meses antes le habían ofrecido ser ministro de Instrucción Pública, que era como se llamaba el ministro de Educación en aquel momento. Y él lo rechaza porque entiende que su contribución hacia el futuro quiere ser una contribución basada fundamentalmente en la investigación, en la ciencia, porque la filosofía de los creadores de la Junta de Ampliación de Estudios era una filosofía en la que entienden que España necesita una modernización y que hay dos elementos fundamentales para esa modernización. Uno es el apoyo a la investigación, a la ciencia, y el segundo es la internacionalización. España tiene que abrirse al mundo. España es un país que hasta entonces vive centrado en sí mismo, y Cajal, como todos los miembros de la Junta para la Ampliación de Estudios, es un ferviente defensor de la necesidad de nuestros intelectuales, de nuestros científicos, de nuestros literatos, de nuestros artistas, de salir al mundo e imbuirse y rellenarse y satisfacerse y aprender de lo que en aquel momento, fundamentalmente en Europa, que es donde van los pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios, está ocurriendo. Y Cajal cree que desde la Junta de Ampliación de Estudios puede hacer más por España que desde el Ministerio de Instrucción Pública. Yo creo que es una dicotomía fantástica, ¿no?, en el que el futuro de España, la apuesta de España por el futuro, está en la ciencia y no está en la política. Yo hoy incluso creo que en una buena medida la decisión de Cajal en aquel momento fue una decisión profundamente madura y profundamente satisfactoria, yo diría, para una institución como fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es verdad que desde el año 39, que se extingue la Junta de Ampliación de Estudios como consecuencia de la dictadura del general Franco, la ciencia en España sufre una crisis extraordinaria, pero que a partir de ella se crea el Consejo, que sufre evidentemente elementos de la dictadura, pero el Consejo de hoy yo diría que coincide plena y absolutamente con los principios con los que la Junta las creó Cajal y con los que la ciencia es el instrumento para crear una economía del conocimiento,
una sociedad del bienestar perfectamente alineada con los acuerdos de Lisboa del 2000 ratificados en Barcelona en el 2003. Bueno, el mundo de las neurociencias, digamos, abarcaría la neurología clínica, abarcaría la psiquiatría, también es un área que una parte es importante desde las neurociencias, y luego abarcaría las neurociencias básicas, que llamamos, que son las neurociencias experimentales. Yo creo que en estos momentos estamos en un nivel muy alto. La neurología es una neurología muy joven que se encuentra reconocida como una de las neurologías más competitivas y bueno, publica habitualmente en revistas de alto nivel. Hay miembros de comité editorial en la mayoría de las revistas clínicas. Las neurociencias clínicas también es las ciencias básicas también tienen un alto nivel, es reconocido como en España pues la investigación experimental en neurociencias pues tiene un nivel de reconocimiento pues amplio, y también la psiquiatría en los últimos años ha tenido un desarrollo, sobre todo en el campo de la neurofarmacología, pues muy grande. Yo creo que estamos realmente ante un buen momento, sobre todo con gente muy joven y que evidentemente pues en los próximos años deben consolidarse, ¿no? The Cajal Club can claim to be the first neuroscience society. It was founded in the 1930s by a group of members of the American Association of Anatomists in Toronto, Canada. And they got together for drinks after a meeting one evening, and they drank, continued to drink, and in the morning there were 13 of them left standing, and they decided to found a club. And they gave themselves interesting names. So the president became called the Nissl body. These are all names of parts of the nerve cell, the neuron. Nissl body, apical dendrite, the secretary was nucleolus. So it was for fun. But gradually it became one of the most important of the early neuroscience societies, because this was where people in any area of neuroscience, it was before the name neuroscience was invented, where they could get together, have symposia, talk. And I recall when I first moved to the United States in 1972, at a meeting of the Cajal Club, there were almost 1,000 people present. Now, with the founding of the Society for Neuroscience and the growth of neuroscience as an integrated discipline, interest in the Cajal Club sort of declined. But gradually, over recent years, many people who were especially interested in the legacy of Santiago Ramón y Cajal and also in neuroanatomy in particular, have tried to make the Cajal Club now an organization affiliated with the Society for Neuroscience, but which will do things which are complementary to the Society for Neuroscience. And one thing in particular is we've tried to have meetings in interesting places and to provide opportunities for younger people to have some experience in neuroscience. And we offer awards to people, younger people especially, and to some senior people too, who have made major contributions to the study of the cerebral cortex. O objetivo da neurociência, sem dúvida nenhuma, é primeiro entender como o cérebro funciona, porque se nós entendermos como o cérebro funciona, nós entendemos tudo o que somos, o nosso passado, a nossa história, os nossos medos, os nossos amores, o nosso futuro, nós entendemos o que é ser humano. Mas a neurociência também almeja providenciar novas terapias, novos tratamentos para aqueles que, como nós, almejam ser felizes. De certa maneira, a neurociência almeja encontrar a felicidade de todos, por entender como é que essa felicidade é gerada. Otra cosa que me gustaría destacar es el gran desafío que presenta a la humanidad el cerebro, cómo está sin resolver y cómo necesitamos toda la ayuda que podemos. Y estimularía a las generaciones nuevas, y es una cosa que dijo Cajal también muchísimas veces, el incorporarlas a esa tarea de descifrar el funcionamiento del cerebro, porque el cerebro es el carácter, la parte de nuestra fisiología que nos hace humanos. Todo lo que no consideramos el espíritu humano está basado en el funcionamiento del cerebro, en la física, la química de las conexiones entre las neuronas que hay en el cerebro. No hay más que eso. Y tenemos el desafío que podemos por fin
llegar a entendernos como seres humanos. Y eso es una cosa que no se hace una sola persona, ni un solo Cajal. Ahí necesitamos todo un esfuerzo internacional de muchas generaciones, en el cual necesitamos las mejores mentes y las mejores cualidades de la gente joven que vengan a ayudar, ¿no? What is our work good for? Our work is good for to understand how the brain, any cognitive function, learning and memory in the brain, how it functions, and what happens if these cells that control this very complex activity, if they don't function well, because we know that if they don't function well, certain diseases are associated with that. So in other words, if these cells are not active enough, you can have epilepsy, you can have a number of other diseases, but also psychiatric diseases such as schizophrenia, but also autism. I just want to say that coming to these conferences and going all over the world, I hope that society, which have so many priorities, recognize that there is no more important question in science than understanding human brain, and that many people think that this is a century that will bring us to the new level. Because of technical, not that we are smarter than people in 19th century, but that we have more methods how to do it. Yes, so we are currently having this meeting in Cajal's honor in Barcelona, and the meeting takes place in this wonderful Museum of Science where we all gather. They are beautiful facilities, and the people who are united to talk about Cajal and his achievements 100 years later are coming from very, very different disciplines. We have anatomists, we have electrophysiologists, we have molecular biologists, we have people who do behavior, and they all have gathered to talk about how Cajal has influenced our thinking and how it still does so for our current work. Nesse momento nós criamos, vários amigos e eu, estamos tentando criar uma rede mundial de neurociência. Então, como primeiro exercício dessa rede, eu tenho criado laboratórios no Brasil, de onde eu venho, e aqui na Europa, na Suíça. E esses triângulo de laboratórios, porque eu também tenho um laboratório nos Estados Unidos, está servindo como um exemplo, um modelo para algo que nós queremos criar, que de certa maneira, como o Cajal queria criar algo novo, nós queremos unir o talento do mundo inteiro, não importa de onde venha, da África, da Ásia, do Oriente Médio, da América do Sul, para trabalhar conjuntamente. Uma globalização do bem, uma globalização da ciência para se atingir um objetivo final. E nesse sentido, nós não seríamos mais competidores, nós seríamos colaboradores pelo mundo todo. E esta é a nossa visão de ciência mundial. Desde el punto de vista, digamos, político y social, la ciencia juega un papel muy importante en manteniendo comunicaciones entre gente. Y la organización a la que yo represento ahora, que es la IBRO, fue creada en el periodo de las grandes divisiones políticas de hace unos 40 años, 50 años, la cortina de hierro en esa época. Y fueron científicos uno de los primeros que establecieron comunicación a través de esa cortina de hierro y reconocieron el papel que podían jugar científicos en ambos lados para tratar de establecer relaciones constructivas entre esos mundos muy divididos. Estamos viviendo también un periodo de división ahora y esperamos que los científicos jueguen un papel de importancia en mantener el contacto humano que es necesario para solucionar los grandes problemas que enfrentamos ahora. Scientists always have been a community that does not respect any national or ideological borders. It's like a bit like artists, you know. In science, the dividing border is between views, you know. No matter where you're from,
it depends on what you think a particular part of nature is doing or how it's organized. And in this sense, globalization was, in our circles, globalization is not a new thing. And in this sense, it is, I think, the building of friendships, of personal friendships amongst scientists that crosses national borders. And in this sense, they are very helpful in establishing peace. I just think that there's a lot of talk about globalization. For us, this is not new. You have to remember, you have to turn back the clock to when he grew up. And he grew up in a small village with very traditional values. And so women, the roles of women have changed over the years. Thank heavens for me. I don't think I would have been a scientist in his day, sadly. There were some, but they were very unusual. Yeah, it is very interesting. I think people who are familiar with Cajal's work know that he also has written a book giving advice to a young scientist. How does he have to live? How does he have to work in order to achieve something in science? Now, amongst other issues, Cajal also said that a young man has to find, a young scientist has to find the proper wife who will support him in order to achieve, knowledge in science. Now, of course, things have changed very much since Cajal's days, and at least in neuroscience, there are, I would say now, without knowing statistics, about 50% amongst the young people are women. What still has not changed is women in higher functions who are responsible for a whole lab, for a whole department, who are also working in politics of science. So I think that is still a long way to go. And if you look at this meeting, there are lots of well-known scientists, but there are only 2 women who give a talk. Doña Silveria fue determinante en la obra científica de su marido. No solamente se dedicó a cuidar de él y a educar a su amplia familia, sino que fue la primera que se dio cuenta de que el valor de los trabajos de Cajal trascendían y podían ser un día fundamentales para el estudio de la histología y su proyección. No le importó esforzarse o tener alguna privación económica de forma que su marido tuviese los ingresos suficientes para publicar sus trabajos. La medicina es algo que te enseña a ser coherente, ser respetuoso con la salud, con la vida. Yo creo que el médico es como un sacerdote, está entregado a una causa que es la vida, la salud. Y bueno, no sé si a mí particularmente o no sé si es que yo lo imagino o realmente que es así para todo el mundo, pero desde luego yo sí lo he percibido en mi familia. El médico como una persona noble, como una persona respetuosa con la naturaleza, con la biología. No sé, mi abuelo era médico de salud pública, era un obseso de la higiene, ¿entiendes? O sea, el perfil de una persona, el perfil humano de un médico, aparte del perfil luego de tenacidad, de estudio duro, porque realmente la medicina es una carrera y una vida dura. Yo no vivo la medicina como un regalo ni vivo en las nubes, es dura, realmente dura, y ser mujer y ser médico es más duro todavía. Well, I was very impressed by my visit to the Museum Cajal at the Cajal Institute in Madrid, and I very much support that there will be an effort to expose his work more, more open to the public. And I think the European Union should really
make an effort to help to establish museum and the remembrance to great scientists that came out of Europe. And I think that's much more important than a lot of other things the European Union does. Otro aspecto fundamental de Cajal es su labor como profesor, como catedrático, que ejerció tanto en Valencia como en Barcelona y finalmente en Madrid, donde pasó más de la mitad de su vida. Cajal explicaba a primera hora de la mañana histología a los estudiantes de medicina de los primeros cursos, y se ha dicho que era una carga que llevaba con una cierta resignación, porque realmente a él lo que le interesaba era la investigación del laboratorio. Algo de cierto hay en ello, pero Cajal nunca descuidó sus obligaciones docentes. También es cierto que en las clases de Cajal había siempre un murmullo de fondo, una cierta ruido, con el que Cajal no daba nunca la menor importancia, y al respecto hay una anécdota que de las pocas anécdotas reales, verdaderas, que tenemos hoy día sobre Cajal. Cajal, uno de los días, da la clase y para su sorpresa se encuentra que la clase transcurre en un silencio sepulcral ante la máxima atención de los estudiantes. Al principio no le da mucha importancia, pero comienza a preocuparse cuando ese silencio y esa máxima atención se reproducen en las dos siguientes clases. Cajal es consciente de que algo está ocurriendo y lo que hace es llamar a su despacho a uno de los estudiantes que era hijo de un buen amigo suyo. Le llama al estudiante y le pregunta que qué está ocurriendo en la clase. El pobre estudiante inicialmente dice que nada, que no hay ningún problema, pero ante la insistencia de don Santiago y bajo la promesa de que no va a haber represalias para nadie, el estudiante pues acaba confesando y le dice: pues, mire usted, don Santiago, lo que ocurre es que usted tiene la costumbre de acabar muchas de las frases con la palabra etcétera, y lo que hemos decidido es contar el número de veces que usted dice la palabra etcétera y cruzar apuestas a pares y nones al comienzo de la clase. Cajal despide al estudiante, a la mañana siguiente se presenta en clase, se vuelve a producir el mismo silencio sepulcral, pero ante la sorpresa de los estudiantes, Cajal no pronuncia ni una sola vez la palabra etcétera. Termina la clase, don Santiago se levanta, dice: el próximo día explicaremos el siguiente tema, coge su abrigo, su sombrero, y cuando ya está en la puerta se da media vuelta, manda a callar a los estudiantes y le dice: un momento, que se me ha olvidado, por favor, etcétera, 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 oigan a nones. Se da media vuelta y abandona la clase. Uno de los procesos fundamentales que intenta estudiar Cajal o analizar es el proceso de la diapédesis, que es un término médico en el que se define cómo determinadas células sanguíneas, fundamentalmente los leucocitos, abandonan los capilares, es decir, abandonan su hábitat natural para salir al exterior. Y el término diapédesis también nos da pie a otra de las anécdotas reales que se cuenta de Cajal, dando clase ya en Madrid, en el aula Cajal, que tenía dos puertas, una pequeña puerta de entrada por donde entraba don Santiago y una puerta al fondo del aula por donde entraban los estudiantes. En aquella época era costumbre el pasar lista, y uno de los días Cajal pasaba lista con la cabeza fija en la relación de alumnos, y una vez que había nombrado ya unos cuantos, observó, sin levantar la cabeza, pero que había dos estudiantes que trataban de huir por la puerta trasera del aula, y Cajal, sin inmutarse, siguió pasando lista hasta que en un momento determinado pues dijo: por favor, faciliten la diapédesis de los dos leucocitos del fondo. Yo escribí algo para Nature sobre Cajal, y ahí expliqué o relaté el último día de Cajal en su cuarto, y lo fue a visitar el profesor Penfield, que era un gran neurocirujano y un buen amigo, y Penfield revela que Cajal está en cama, que ha estado en cama durante mucho tiempo, que está incapacitado por tuberculosis, que está sentado ahí en su cama con un gran cartel de papel y está pintando unas células, pintando unas espinas. Y
tiene a su lado un tintero y allí pone la pluma y pinta. Pero antes de pintar, saca el exceso de tinta y sigue pintando. Y entonces cuenta cómo a la mano derecha de su lecho hay un gran manchón negro. De todas las veces que, habiendo pintado algo, dejó unas gotas en la pared. Eso es Cajal. Hasta el último día, el último respiro, su último momento, trabajando, entendiendo. Cajal, en el 1888, el 1 de mayo, que era precisamente el día de su cumpleaños, publicó un artículo describiendo unos apéndices que tienen las neuronas, que él los llamó espinas dendríticas. Son un poco como las hojas en un árbol. Si una neurona es un árbol, las ramas de la neurona se llaman dendritas y las espinas serían como las hojitas que tiene un árbol. Cada neurona del cerebro puede tener 20.000 espinas de estas. Otros investigadores las habían visto antes, pero nadie se atrevió, si todo el mundo pensó que eran un artefacto de la técnica, que no eran reales. Y fue Cajal, con esta independencia de carácter que siempre tuvo, quien se echó al agua y dijo, estas cosas son reales, y no solamente son reales, están presentes en todas las neuronas, en prácticamente todas, y además van a tener una función fundamental en el sistema nervioso, porque si no, no estarían presentes en casi todas las neuronas. Entonces, Cajal es uno de los temas que lleva dentro de su carrera continuamente, desde el 88 hasta que se muere, son las espinas dendríticas. Y de hecho, 2 días antes de morirse, está en el lecho, no se puede levantar. Tengo aquí, de hecho, una carta que escribe Cajal. Esta es una carta que escribe a su discípulo Lorente Denot, que estaba entonces en Estados Unidos, trabajando en San Luis. Este era Lorente, más o menos en la época en la cual Cajal le escribió esta carta. Cajal le escribe el 15 de octubre de 1934, 2 días antes de morirse, que está en el lecho: estimado amigo, tengo una colitis, dura unos meses, no me puedo abandonar el lecho, no puedo trabajar. Pero, a propósito, espinas dendríticas. Piense usted, están discutiendo sobre las espinas dendríticas en el lecho en el que se va a morir. Eso también te da la nota del carácter obsesivo que tenía Cajal con el trabajo y la seriedad con la cual se tomaba su trabajo de investigación científica. Cajal, hasta el día de su muerte, está pensando en las espinas dendríticas, porque piensa que son fundamentales. Algo que nadie en sus contemporáneos lo toma en serio. Eso es una apuesta, un desafío que solamente ahora, casi 70 años después, se está recogiendo el desafío de Cajal. ¿Para qué sirven las espinas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué están en todas partes? Ahí es donde lo que estamos trabajando en mi grupo, nosotros y otros laboratorios en muchas partes del mundo. Estamos intentando averiguar por qué las neuronas están cubiertas de espinas y por qué las conexiones nerviosas se hacen en las espinas, como diríamos, en las hojas del árbol, en vez de hacerse directamente en el tronco del árbol. Aquí se ven las espinas, estas 3, estas 4 de aquí. Este es el tronco de la dendrita y aquí están las espinas. Y aquí es donde llegan las conexiones de otras células. Van llegando aquí. Y esta es una carta que escribe al Rafael Lorente Denot, que estaba entonces en San Luis, en los Estados Unidos, ¿no? Y esta carta la escribe precisamente el 15 de octubre de 1934, 2 días antes de morir. Y le tiembla el pulso, no puede escribir y dice aquí que no me permite, estoy con una colitis que dura 2 meses, no me permite abandonar el lecho, ni comer, ni escribir, pero todavía tiene tiempo para escribir una nota discutiendo científica. Es el sobre. Este es el sobre de la carta, ¿no? Sí. Y este es el Lorente Denot, que es esa foto de aquí. Un carácter bastante recio, era aragonés este también.
hubo un científico italiano muy famoso llamado Levi. Y Levi fue, lo mandaron a la cárcel durante el periodo de Mussolini. Y en esa época, que creo que era el año 1933, fueron a Cajal y le pidieron que intercediera. Y él se hizo hacer un papel con cabecera que decía Don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1906, y le escribió a mano propia al Duce, a Mussolini, y lo hizo liberar, ¿no? Lo hizo, ¿cómo se dice? Sí, liberar. Liberar, sí. Así que él no solamente habló de mantener los contactos, sino que cuando fue necesario, él actuó para tratar de mantener la libertad que necesitamos todos para expresarnos y para comunicarnos. Hay un tema muy interesante en relación con el ferrocarril. En las memorias de su secretaria, de Enriqueta Levi Rodríguez, dice que no se tiene noticia o que no se sabe todavía que Cajal hizo una de las primeras fotografías sobre el ferrocarril, y es en la línea de Canfranc. Él parece ser que en su interés por investigar hace esas tomas. Lo que pasa es que no se conocen las imágenes como tantas otras que realizó. Generalmente los amateurs, porque Cajal se consideraba un fotógrafo amateur y no un profesional, esto es un dato también curioso, en el momento no guardaban esas imágenes, sino que eran pruebas, de la misma manera que en las memorias se escribe también que uno de sus primeros trabajos de investigación es fotografía taurina en la Plaza de Toros de Zaragoza, algo muy interesante para la historia de la fotografía taurina, hablando de la especialización. Uno de sus discípulos, Fernando de Castro, escribe en el prólogo a una edición facsímil de la fotografía de los colores que se hace en el año 66, que Cajal tenía mucho interés en hacer fotografías al microscopio, pero no solo para la investigación, sino que llega a autorretratarse en formato muy reducido, de 1 centímetro hasta 5 veces, pero no la misma fotografía, sino de manera que pudiéramos hacer una lectura haciendo una narración. Esa fotografía la conservó Fernando de Castro, como dice en el prólogo, durante muchísimo tiempo. Lo que quiere decir que Cajal no solamente utilizaba la fotografía para expresarse, sino para investigar, y este es un punto fundamental porque muy pocos autores lo han hecho en España. Él siempre habla de la fotografía como un deporte, es curioso el sinónimo, y además habla de la soledad al hacer las fotografías, y hace un símil muy interesante, hace el símil con los ciclistas, con la soledad del ciclista. Eso va a hacer que su estilo sea muy depurado. Por ejemplo, en la fotografía documental hace picados y contrapicados, de forma que va consiguiendo elementos que otro fotógrafo seguramente habría anulado. Por ejemplo, los primeros términos no los anula en sus fotografías estereoscópicas, y es significativo porque quiere decir que nos está aportando documentación. Pero es más, las tomas son siempre bajas o a nivel bajo, de forma que esa especie de contrapicado, bajando la cámara, hace que introduzca mucha más información. Y de la misma manera en los picados. En su pasión por la fotografía, Cajal hizo posar a los amigos y a la familia insistentemente, tanto es así que llegaron a abominar de la fotografía, por decirlo de una manera coloquial. Los autorretratos son constantes, el desarrollo de la familia, el crecimiento de sus hijos se ve a través de la fotografía, afortunadamente hoy. Pero esa pasión tan evidente hace que nosotros lleguemos a conocer no solamente el desarrollo de la familia, sino cómo son, cómo miran, cómo captan las imágenes. Además es tan apasionado que en su última etapa se autorretrata muchísimas veces, ya mayor, y hace que le retraten. Y hay fotógrafos como Campúa que consigue imágenes de extraordinario valor psicológico.